Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche que se transmite desde el Estudio 3 de Canal del Sur. Nuestro programa va los días sábados a las 23 horas, los días domingos a las 13 horas y 20 horas y los lunes a las 21:30 horas después del noticiero central, y a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube. En este programa vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestra invitada, Vanessa Durán Sanzana, y es bióloga ambiental de la Universidad de Chile. Se desempeña acá en Ancud, en Patagonia Rural, y además es vocera del movimiento Salvemos Mar Brava, que es el tema que vamos a tratar hoy. Carlos, Jorge, bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo ustedes dos van a iniciar el diálogo? Está preparado aquí el colega. Muy bien. Estimado Jorge. Vanessa, un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Sabemos que estás luchando por la defensa de la ecología de nuestra naturaleza acá en Chiloé, y has estado también en distintas instituciones como SECPAN, colaborando con Chiloé Silvestre. Hoy día estás en Patagonia Rural y estás, como te decía, por la defensa de nuestro territorio. Voy a ir por lo último, por lo que aparece en las noticias, que tiene que ver con ese fallo de la Corte Suprema que rechaza ese recurso de casación, que a lo mejor nos puedes explicar igual, que es como una reclamación, me parece, sí, ¿cierto? Y que objetaba la construcción del parque eólico. Así es. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Muchas cosas al respecto. Bueno, el recurso de casación que se presentó era respecto al fallo que dio el Tribunal Ambiental ¿De Valdivia? De Valdivia, exacto. Recordar que, bueno, en la judicialización del proyecto del Parque Eólico Chiloé, nosotros seguimos una línea que se abrió gracias a la participación ciudadana. Y siguiendo esa línea, nosotros pudimos llegar a Comité de Ministros, luego a tribunales ambientales. Y como tribunales ambientales falló, bueno, en contra de los ciudadanos en este sentido, nosotros teníamos la opción de ir a Corte Suprema para que ellos resolvieran por sobre el Tribunal Ambiental. Yeah. Y en este caso Corte Suprema falló este recurso que se llama recurso de casación, y eso deja nuevamente con luz verde al proyecto Parque Eólico Chile. Ahora recordar de que luz verde para la construcción. Luz verde para la construcción. Ahora, este parque eólico siempre ha tenido la luz verde para la construcción desde el año 2015. Yeah. Sin embargo, Sí, con los recursos que nosotros hemos ido presentando en Corte de Apelaciones, Suprema, Tribunal Ambiental, Comité de Ministros, el proyecto no se ha construido. Y ahora ocurre este fallo y nosotros estamos evaluando el seguir nuevas acciones para poder frenar y ojalá de manera definitiva la construcción de este proyecto en Mar Brava. Finalmente ese es nuestro objetivo, que no se construya un mega parque eólico en Mar Brava. ¿Qué nuevas acciones están ustedes diseñando o que se pueden presentar? Sí, nosotros, bueno, ya tuvimos una audiencia con el alcalde esta semana, el día miércoles. Eso es parte de las acciones en donde nosotros queremos emplazar de alguna forma a las autoridades locales a que se pronuncien respecto a este proyecto, ya que creo que somos los primeros aludidos en torno a si queremos o no un parque eólico en el territorio. En este sentido, la municipalidad el año pasado sacó un comunicado, sesionó para enfrentar al Comité de Ministros, y ellos sesionaron y estuvieron de acuerdo en que estaban en contra de la ubicación del proyecto Parque Eólico Chiloé. Entonces desde ahí sí se puede derivar una postura. Yeah. Sin embargo, nunca ha quedado clara de parte del alcalde, y eso es una de las peticiones que hicimos. Y en paralelo, aparte de ver lo que se puede hacer a nivel de las autoridades locales, nosotros estamos evaluando nuevas acciones judiciales que no siguen la línea de la participación ciudadana que ya culminó con el recurso de casación. Vamos a abrir nuevas líneas y eso todavía lo estamos evaluando con los abogados, pero eso va a ir sí o sí. O sea, existen instancias. Y esa instancia, ese movimiento, ¿ustedes creen que pueda tener un resultado positivo en cuanto a lo que plantean? O sea, porque claro, aquí esto ha ido escalando, sí, y todos los organismos públicos involucrados siempre han tenido una visión favorable al proyecto. Excepto una vez. ¿Ah? Excepto una vez. De hecho, Corte Suprema una vez nos dio la razón y dijo que el proyecto estaba mal hecho y le dio el favor a las comunidades indígenas. El problema es que ¿Se paralizó el proyecto?
de hecho se revocó la autorización ambiental, que es la resolución de calificación ambiental. El problema es que luego de eso, Ecopower, la empresa en cuestión, hizo un trabajo de división de comunidades. Entonces, frente a eso... Compró terreno. O sea, no compró terrenos, pero sí solicitó terrenos de bienes nacionales, terrenos fiscales, y también arrendó terrenos. Arrendó, no hubo venta. Yo tengo entendido que no compró terrenos, eso es lo que tengo Les entendido. arrendó. Sí, son arrendamientos a los habitantes del sector. Importante. Sí, sí, eso es un arrendamiento. Pero él realizó una división de comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, o sea, y que eran justamente las que habían ganado en Corte Suprema. Entonces, Y en algún momento sí hemos ganado. El equipo de ellos que está promoviendo el proyecto, ¿tú tienes conocimiento de quiénes los integran? ¿Es que gente de Santiago, Sí. de Valdivia? Mira, Ecopower es una empresa bien extraña porque en la actualidad todavía hay personas que tienen la duda de si realmente existe o no. O sea, nosotros hasta ahora lo que hemos visto son los pronunciamientos de Julio Albarrán, que es el gerente, que no sé si tiene padre o madre chilota. La otra persona importante era el financista, que era un financista sueco. Esta es una empresa chileno-sueca y pertenece a la Cámara de Comercio Chileno-Sueca, aparece en sus listados. Y ese financista sueco falleció. Entonces no sabemos qué es lo que ocurre ahí. Actualmente uno llama a las oficinas de Ecopower y no... Es como No si no hay respuesta. existieran. No Suena- existe, en su momento no existía ni siquiera una secretaria que te contestara el teléfono. Era algo muy... Es muy extraño Sí, claro. para pensar en una empresa de grandes inversiones. O sea, Claro, porque un campo eólico en Manograva importa una cantidad de dinero Claro. bastante superlativa, ¿no? Estamos sí, hablando de son algunos... 250 millones de dólares. Esa es la inversión. Sí, pues la construcción no es tan fácil. Pues. No. Es una tremenda... Sí. La de construcción la estructura. serían 2 años de construcción y es con mano de obra calificada. O sea, aprovechando Los traen a ellos. Sí, o sea, aprovechando de desmentir un poco eso del empleo que generaría el eso es parque cierto. eólico. Es mentira. Son 2 años donde van a haber construcción, sí, van a haber 100, 200 personas trabajando, pero no van a ser locales, o sea, no hay mano de obra calificada para eso. O sea, Y ahí la empresa da todas las facilidades, o sea, alimentación, Eso no lo sabe. un buen sueldo. Y Si son sus técnicos. si son Sí, sus po, técnicos claro. puede ser. Pero Sí, la mano de obra de acá de Chiloé, claro. que Marisa, es ¿tú mínima, cómo, po. perdón, ¿cómo te informas tú de lo que hace Ecopower? ¿Tú vas a la página de ellos, a la página web de ellos, o has tenido otros contactos aparte de Julio, de Albarrán, que sabes que es el gerente Yo de hecho general? personalmente jamás he hablado con Julio Albarrán. Ya. Y me gustaría hablar algún día con él, Claro. y incluso hacer un debate si él se, Está dispuesto. facilitar esa Claro. opción sería muy interesante. Más que nada otros miembros del equipo se encargan de saber en qué está. Él mismo da declaraciones en la prensa. Entonces, no sé, hasta en sus páginas personales publica cuando se alegra por un nuevo fallo, etcétera. Entonces, ahí le vamos siguiendo la pista, pero yo en lo personal no lo he visto. Porque han sido muchos años Sí, han sido hablemos muchos del años. año 2010 en adelante que Sí. se ha intentado hacer efectivo este proyecto, pero que ha ido superando las etapas Sí. y sobre todo esto el que ellos accedan a hacer los estudios de impacto ambiental, los han ido superando porque igual han encontrado fallas, Sí. pero los vuelven a superar. Sí, y ahora eso es súper curioso porque en realidad nosotros cuando hablamos del sistema de evaluación ambiental chileno, hablamos de un sistema de mejoramiento y aprobación de proyectos. Es eso, es un sistema en donde tú ingresas un proyecto y te dicen todo lo que te falta para ser aprobado. Y que para ser aprobado son requerimientos mínimos ambientales. Ah, O ya. sea, la legislación chilena no es exigente en cuanto a los criterios que hay que cumplir para poder aprobar un proyecto. favorecen a las empresas. la inversión. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, no sé, hubo un caso hace poco en donde el ministro de Agricultura paralizó un proyecto de calificación de especies para que ingresaran a listas de conservación, porque dijo que ponían, podrían poner trabas a la aprobación de proyectos, y lo dijo así. O sea, ese es el lineamiento que siguen las instituciones estatales. Pero eso va en contra de la ley.
Porque Claro. está muy estipulado Sí. en los documentos de medio ambiente todos los pasos que tienen que Exacto. seguir, po. Sí, totalmente. Y si no cumplen con una cápite, Claro. se rechaza. Exacto. O tienen que hacer, como dice Jorge, un proyecto de nuevo. Claro. O sea, Sí, pero en este caso, por más observaciones que tuvo el proyecto, no sé, hay un principio en la legislación que se llama el principio precautorio. claro. Cuando tú desconoces sobre un impacto, deberías no hacer la acción, porque no hay antecedentes, no se conoce Claro. qué es lo que va a ocurrir. Y eso ha ocurrido acá con el tema, por ejemplo, de los cetáceos, ¿ya? Aunque hay información científica que dice que un parque eólico en las zonas costeras, por el infrasonido, va a afectar a la conducta de los cetáceos. La construcción de infraestructura en la costa afecta a los cetáceos. Sin embargo, ellos dicen, no, es que no sabemos, no hay literatura específica para un parque eólico a tantos metros de la costa, entonces no va a pasar. Claro. Ocupan el argumento un poco contrario. Claro. ¿Tiene que ver con la construcción misma, que son torres gigantescas, Sí. o tiene que ver también con el sonido? Tiene que ver con el sonido y con la construcción misma. O sea, y bueno, y con el sonido que la construcción también va a provocar. Son con esos tres factores. El movimiento de arena, el transporte, el flujo de navegación que va a haber, el infrasonido que producen los aerogeneradores. De hecho, el tema del infrasonido es algo que no se evalúa en Chile, no se mide en Chile. Y en otros países Ahí estamos mal ya. estamos pésimos. Estamos Y eso muy demuestra mal cómo en nuestra todo. legislación es súper atrasada, Claro. no va al día con la contingencia científica. O sea, sabemos que todas las legislaciones son así, pero la nuestra ya es un poco, Muy atrasada. sí, súper carente. Y en otros países del hemisferio norte ya está estipulado a qué distancia puede estar un aerogenerador de, por ejemplo, una vivienda. Hay países en donde estipulan que 2 kilómetros es la zona como de seguridad de una vivienda. Y en Ancud las viviendas en Mar Brava estarían a 500 metros. Una casa estaría a 140 metros. ¿Ya? Tenemos un vecino que está rodeado por 6 aerogeneradores a menos de 500 metros y él no arrienda. Arriendan sus vecinos. Claro. Entonces hay varios impactos que no se han medido, que no se han discutido y que no están en la legislación, pero eso no significa que el proyecto sea bueno. O sea, Yo te preguntaba Claro. recién, ¿cómo conoces tú? ¿Tú ya sabes cómo es el diseño de la construcción de los aerogeneradores? Sí. ¿Dónde se van a ubicar? sí, todo eso está, bueno, eso A lo es- mejor podías comentarle a la nuestra Sí. comunidad cómo es ese proyecto, porque son 42 Sí. gigantescas torres, sí. las dimensiones y todo Sí. eso. Bueno, eso es información pública, todos los proyectos están en la página web del Servicio de Evaluación de Impacto Ya. Ambiental, que es cia.gov.cl, ¿ya? Es información súper técnica, es muy técnica, son informes de 500 páginas con los anexos 1000 páginas, pero están disponibles. O sea, si uno quiere realmente averiguar qué es lo que está pasando en su territorio, hay que recurrir a esa fuente. Este proyecto son 42 aerogeneradores que de 2,5 megawatts, son de 150 metros de altura, van a abarcar toda la parte de la playa de Mar Brava, con las dunas, Rosaura, Eso Polo es Cueva. abajo, entonces, no es arriba del acantilado que hay. En Rosaura, Polo Cueva va a estar. Van a haber aerogeneradores. En la playa van a haber aerogeneradores cerca de la ¿En costa. Rosaura? Sí, también hay. En la playa, en las dunas y a 300 metros del sitio arqueológico Puente Quilo. O sea, y cerca del sector de la Piedra Run, de Piedra Run están a 2 kilómetros de Puñihuil y llegan a esa zona. O sea, También. visualmente, que es como una foto de postal, Claro. va a estar Va a con haber puras aerogeneradores. torres. Sí, va a estar con aerogeneradores. Mira, Vanessa, yo he visto un poco lo que tú señalas a través de esa página como un ciudadano común y corriente. Pero si uno lo ve, es impresentable. O sea, la foto que tú miras y haces todo el recuerdo del paseo que uno hace cada cierto tiempo en todo ese sector y te imaginas esas torres. O sea, no tiene ningún sentido para nosotros, o para la ciudadanía, para el pueblo de Ancud, que existan esos aerogeneradores ahí, Exacto. porque eso se va a perder. Es una belleza natural, hay que proteger tanto a cetáceos como pájaros y otro tipo de Sitio ecosistema que arqueológico. existe ahí. Entonces, yo no comprendo el empecinamiento de esta empresa de instalar esos aerogeneradores ahí en ese lugar. ¿Por qué? Tal vez pensando que es fácil transportarlo,
desembarcar ahí debe ser súper, no creo que sea súper fácil. Porque es un pero- lugar no ideal es por el fácil. tema del viento. Pero Sí. fíjate Pero todo lo que hacen el mar, por tierra, eso. ¿tú crees que vayan a traer las torres por tierra? Sí, pues sí, se vio aquí un transporte grande con parte de la de las Para San aspas, para lo que iba para San Pedro, Para San unos camiones inmensos Sí. y que fácilmente llevan por piezas Las torres. las torres y las arman allá. Ya. Sí, ahora lo que tú mencionas, el Sí. por qué Mar Brava, sí, en realidad es un poco incomprensible. Y nosotros igual nos hemos hecho esa pregunta y bueno, la primera respuesta es por el factor de planta, que Ya. es el viento que hay en el sector, Claro. que es evidente que hay viento y eso le va a permitir a los aerogeneradores estar girando el 40% del tiempo. Eso es un muy buen factor de planta, o sea, aerogeneradores que giran el 40% del año. ¿Incluye No el está sector de Guabún? El sector de ¿O se viene Guabún, otro proyecto ahí? ese está con otro proyecto que es Parque Eólico Pacífico, si no me equivoco. ¿No es de Ecopower? No, ese no es de Ecopower. No, ese es de otra empresa. Tiene que haber un problema económico también. A ellos les sale mucho más económico hacerlo allí que hacerlo en otra parte donde es más difícil tener acceso. El acceso, exacto. El acceso también es algo que lo favorece. O sea, por ejemplo, en el Claro. caso de San Pedro, que igual ese es un proyecto de un desastre, quizá otro día hablamos del Parque Sí. Eólico San Pedro, Y eso dónde no está? lo ve nadie. en Dalcahue, En el de en la Dalcahue. cordillera de Piuchen. Si se ven las aspas. Y si se Las ven... torres de No, la pero me carretera. refiero, yo no lo ve nadie El problema. estando claro. cerca ya Sí. Ah. y ver el desastre que se produce, Ah, claro, claro. sobre todo en el bosque. Sí, además que el acceso está súper limitado. Pero ¿Por claro, por en qué es ese un caso- desastre por todas partes. ese parque? porque ese parque, ya, me encanta este tema porque nunca lo habíamos tocado, el Parque Eólico San Pedro. El Parque Eólico San Pedro, bueno, cuando uno ingresa a evaluación ambiental, puedes ingresar por una declaración, que es un formulario simple, Más simple, es casi claro. un checklist, así, no genera ningún impacto a la comunidad, a áreas protegidas, a agua, etc. Y está la versión del estudio, que es el texto más completo, o la investigación más completa. El Parque Eólico San Pedro ingresó con una declaración, ya, y ingresó, no recuerdo si 3 o 17 aerogeneradores, ya era un proyecto pequeño. Y ingresa con esa ubicación en la cordillera de Piuchen y lo describe como un lugar inhóspito e inhabitado. Entonces uno dice, no hay nada, Claro. no hay impacto, perfecto. No es como Mar Brava que hay, Claro. hay habitantes. El tema es que se le olvidó decir que estaba sobre turberas, y turberas Claro. hombrotróficas, turberas súper especiales. La cordillera de la costa en Chiloé, Piuchín y hacia el sur, Piuchen hacia el sur, tiene una meseta en la cima que genera un ecosistema de turberas, tipo las de Fagnum, de las turberas bajas que se encuentran como los pomponales. Claro. Ya. Pero las turberas altas tienen otra composición vegetacional, otra profundidad, tienen otras características. Y al estar en una meseta, les permite acumular el agua de las alturas. O sea, los miles de milímetros de agua que caen al año en la meseta de la cordillera alta son absorbidos por estas grandes turberas hombrotróficas. Esa agua se acumula, se filtra, se limpia, se mantiene fría y forma los grandes ríos que llegan hasta Castro y Ancud. Y se le olvidó mencionar que estaba sobre una turbera. De hecho, se lo mencionan y ellos niegan que están sobre una turbera y sobre un humedal. O sea, Sí, dicen... pues a lo mejor nunca se les olvidó eso. No, eso Claro. es una clara mala intención. O sea, es imposible que hayan Claro. hecho una declaración de impacto ambiental Claro. ahí arriba y no hayan visto que es una turbera. No hay forma de... no Ahora decirlo. los servicios públicos que por donde pasó por primera vez el proyecto, CONAF es el problema. hay muchos servicios que se opusieron. Porque Al- está CONAF, está el SAG, está Turismo y otras instituciones más. El caso de San Pedro... Incluso los proyectos que ellos presentaban, como dices tú, están muy mal hechos. Sí, son de verdad y vergonzosos. ofrecían mucho dinero para las instituciones que hicieran el estudio, que Sí, son sí, instituciones, son instituciones consultores. paralelas. Sí, Mm. sí, son consultores, efectivamente. Y el problema Y- de San Pedro es que ese proyecto ingresó con, no me acuerdo el número, si 3 o 17 aerogeneradores, y luego ingresó una ampliación, que entiendas una ampliación, no sé, 5 aerogeneradores más. Bueno, van a llegar a 68. Sí, pues ahí pueden ocupar toda la... Van a cubrir toda la turbera, Claro. y eso significa fragmentar la turbera como una espina de pescado. O sea, una columna que la parte medio y caminos
Aparte del camino que baja por la cordillera hasta, por Dalcahue, para el acceso. Entonces, fragmentar una turbera hombrotrófica significa que esa turbera va a dejar de cumplir sus funciones de acumulación de agua, de regulación del ciclo hídrico, de sumidero de carbono en el contexto de cambio climático. Y de hecho hay papers de otros lugares, artículos científicos, que dicen que los parques eólicos sobre turberas, parque eólico que ayuda a mitigar el cambio climático porque no emite CO2, si está sobre una turbera produce el efecto contrario, porque esa turbera no va a acumular dióxido de carbono. Entonces ese es el caso del parque eólico San Pedro, y tristemente también hay otro parque eólico más al sur, en la turbera sur, el Pichihue, y hay otros más más al sur en Coyil. O sea, vamos a tener toda la cordillera de la costa que acumula agua con parques eólicos. Todas las fuentes de viento. Estamos hablando de un desastre. De un caos. Futuro desastre ecológico en Chiloé. Sí, totalmente. Y en la ciudadanía nosotros no hacemos ni una cosa. Ahora, claro, eso hay un problema que es bastante grande, que la ciudadanía que no está directamente vinculada con el proyecto no le interesa o dice simplemente no, si yo estoy de acuerdo por el desarrollo que va a tener la provincia, etcétera, etcétera. ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál desarrollo? Por eso, pues. Y de hecho, el desarrollo con el concepto actual. Ya. Un señor en La Estrella nos entrevistó cuando salimos de la audiencia. Y bueno, hizo una pregunta que la respondí, ojalá hubiese salido en el diario, no alcanzó a salir, y era respecto a que nosotros nos oponíamos al parque eólico, y él decía, pero los ancuditanos quieren desarrollo. Y yo le dije, sí, o sea, todos queremos desarrollo, pero no queremos un parque eólico en Mar Brava. Queremos más empleo, queremos caminos, queremos mejor salud, mejor educación, pero no creo que nadie se levante y diga, la solución a mis necesidades viene de un parque eólico en Mar Brava. O sea, las soluciones vienen de otras fuentes, pueden venir de otras fuentes, de otros tipos de desarrollo. Así es. Y ahora pasando un poco a otra cosa, pero también importante, ¿qué futuro le ves a esto? O sea, realmente la presentación de organismos internacionales va a tener efecto en este proceso. ¿Piensan ustedes que va a tener efecto? Sobre todo que estos mismos organismos trabajan para planes de mitigación ambiental en empresas sumamente grandes. Exacto. Tienen la experiencia de hacerlo y lo hacen mal. Por ejemplo, yo tengo la experiencia que me ofrecieron poder hacer el catastro de la fauna. Pagaban una miseria en relación a lo que cuesta hacer una actividad de ese tipo. Además que estando en contra del proyecto era muy difícil integrarse a ese proceso. Claro. Y andaban... Lo tenía escondido, Carlito, Y andaban... También está metido en... Sí, pero yo rechacé, Pero lo rechazó. rechacé, incluso le habían propuesto a mi hijo, y yo lo convencí que no se meta, precisamente porque era meterse con una empresa que era chueca, porque en el fondo es una empresa que engaña, y que eso le iba a limitar a él sus otros trabajos, iba a parecer como una persona vendida por la plata que daba, que en el fondo era poca. Entonces, lo que yo quiero ver es qué esperanza tienen ustedes de que este próximo paso legal que quieren dar tenga efecto. Mira, bueno, tener un movimiento del Salveos Mar Brava sin esperanza no tendría mucho sentido. O sea, nosotros en todo lo que hacemos tenemos esperanza de lograrlo. Nosotros hemos trabajado con los mejores abogados, con abogados ambientales de FIMA, la Fiscalía Medioambiental. Son súper reconocidos, tienen amplia experiencia, pero acá estamos luchando contra algo que en ocasiones se nos escapa de las manos y que es con un lobby político a nivel central. Sí, pues eso estamos luchando contra un parque eólico. ¿A qué movimiento se le ocurre luchar contra un parque eólico cuando toda la tendencia es de aprobemos energías renovables no convencionales? Y lo que nosotros acá hemos instaurado es una nueva discusión, hemos puesto una discusión en la palestra y tiene que ver con las ubicaciones, con las vocaciones de uso de los territorios, con los desarrollos locales, con hacer consultas sobre la ubicación de los proyectos.
¿Y eso legalmente es posible en relación al poder que tiene la institución que está revocando? Yo creo que falta voluntad política. Y Sí, si existe, exactamente. y si podemos Sí. lograr mover voluntades políticas, esto se puede parar. Totalmente. Nosotros siempre hemos apelado a las voluntades políticas. Claro, porque hay la aparte de lo opinión judicial. que ya se llegó a la última instancia y que ya no hay posibilidades Sí. más. Eso aparece, digamos, en los medios de comunicación. Sí, Nos han hecho Por pensar ser la eso. Corte Suprema. Sí, y ojo, Claro. esa es la vía de participación ciudadana, Claro. que es la que se abrió. Y en Hay esa otras- participación, ¿cuál es el abanico de profesionales que la integra? Es que Y, es- y de sí, gente común de la ciudadanía, Exacto. porque yo encuentro que es mínima. Exacto, y con esos mínimos acceso a la participación y argumentos que uno puede dar en esa ocasión, es la vía que teníamos para llegar a judicializar el proyecto. Entonces, insisto, este es un sistema que está súper en contra de la comunidad, muy Ya, en contra sí, de la comunidad. claro. Bueno, vamos a seguir en la segunda parte del programa hablando de este interesante tema, porque hay varias cosas que tenemos que plantear. Quiero señalarle a nuestros televidentes que nuestro programa se transmite desde Canal del Sur, desde el Estudio 3. Por lo tanto, vamos a ir a un breve corte y ya volvemos.